Este curso lo dedicaremos al análisis de la obra de Gabriel García Márquez. Estudiaremos desde La hojarasca, que aparece en 1955, hasta 100 años de soledad, que se publica en 1967. El análisis de las obras lo tendremos dividido en 5 momentos fundamentales. El primer momento es la lectura propiamente dicha de la obra. Lo importante acá es que usted en este primer momento goce la experiencia de leer a uno de los más brillantes escritores en lengua castellana. Un escritor que ha sido comparado, por ejemplo, con Cervantes. Disfrutar las novelas de García Márquez significa dejarse llevar por las tramas, entender la manera en que son caracterizados los personajes o descritos los lugares. Las primeras novelas son unas novelas breves, como La hojarasca o El coronel no tiene quien le escriba, que van de 80 a 100 páginas. Solo después nos ocuparemos de obras un poco más extensas, como La mala hora o 100 años de soledad, que al tener más o menos 300 o 350 páginas, exigen del lector un mayor cuidado. Pero siempre, al iniciar un curso de literatura, antes del análisis, lo fundamental es disfrutar la novela. En un segundo momento, nos ocuparemos de la vida de Gabriel García Márquez. Estudiar la vida del autor a la hora de hacer análisis literarios es solo una manera de hacer el análisis. Los datos sobre la vida son importantes por cuanto nos deben permitir entender que el joven que publica en 1955 La hojarasca es un autor muy distinto al autor ya consagrado que en 1967 publica 100 años de soledad, y que será este también muy distinto al autor que en 1989 publica El general en su laberinto. Los datos sobre la vida son importantes como contexto, porque permiten entender, por ejemplo, que para unas obras estaba viviendo en Bogotá, para otras obras vivía en México, para otras obras vivía en París. Siempre, dado que este es un tema marginal, el tema de la vida, tendrán los estudiantes acceso a vínculos y a todo un aparato de multimedia que hemos preparado para ilustrar el tema de la vida. Pero ojo, no confundamos la vida de un autor con la obra de este autor. En un tercer momento nos ocuparemos del estudio del lenguaje en las obras de Gabriel García Márquez. Acá estudiaremos problemas como, por ejemplo, el hecho de que en algunos momentos en las novelas se pasa de un registro de cultura popular a otro propio de un registro de cultura culta. También podremos ver la manera en que, por ejemplo, son descritos los paisajes o la manera en que son caracterizados los personajes. El uso que hace, por ejemplo, del adjetivo, la poca importancia o casi nula que se le da al adverbio. En general, en estos módulos, lo que haremos es llamar la atención sobre el hecho de que las novelas son artefactos construidos con palabras y que las palabras que se usan, el registro que se usa, hace parte fundamental de la historia que se está contando en cada una de estas novelas. 2 momentos de análisis en este curso serán los análisis que hagamos de la caracterización del espacio y la caracterización del tiempo. La idea de espacio y tiempo en la novela no se pueden separar. Y si las separamos en nuestros análisis, lo hacemos únicamente con propósitos metodológicos. Otra manera de analizar el espacio en la novela es rastrear o ver la funcionalidad simbólica que los espacios tienen en las novelas. En una novela como La mala hora,
aparecen claramente presentados los de arriba en un ámbito geográfico de gente privilegiada frente a los de abajo, como las personas o el ámbito en el cual están las personas que carecen incluso de las cosas básicas. Hay otro ejemplo, en la hojarasca hay un momento en donde el coronel de la hojarasca toma del brazo a Meme y la saca a lo largo de la iglesia y la pone en el atrio, y eso muestra cómo el protagonista hace una acción decisiva de la novela en el contexto de un espacio particular. Un último ejemplo que podríamos analizar a la hora de estudiar el espacio es el final de 100 años de soledad, cuando un viento apocalíptico está arrastrando todo lo que hay en ese ámbito metonímico que es Macondo, y ese viento de alguna manera anuncia el final de la novela. Estudiar el tiempo puede implicar, por ejemplo, analizar el intervalo en el cual suceden las novelas. La hojarasca, por ejemplo, presenta en realidad un intervalo de más o menos 30 o 40 minutos. El coronel no tiene quien le escriba, presenta un intervalo de más o menos 3 meses. Una novela como La mala hora se da en una tregua en medio de una guerra. Otra manera de analizar la categoría tiempo es la que tiene que ver con la presentación cronológica de, por ejemplo, las generaciones en 100 años de soledad. Otra manera de analizar el tiempo es la que tiene que ver con las incidencias que tiene el tiempo mítico en la aparición de Macondo o el tiempo apocalíptico que se presenta al final de la novela 100 años de soledad. Una cuarta manera de analizar la categoría tiempo es la que tiene que ver con el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico en algún momento obliga, por ejemplo, a un personaje de 100 años de soledad a cambiar su lugar de vivienda. O también el tiempo atmosférico es evocado en un título tan bonito como El monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Disfrutar la literatura es la primera gran invitación de este curso.